Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Repito esta frase con la cual el evangelista San Lucas culmina prácticamente lo que se llama el Evangelio de la infancia de Jesús. Después vendrá el capítulo 3, donde se pasa de la niñez de Jesús y de Juan Bautista a el ministerio de Juan Bautista y el inicio del ministerio de Jesús. Miren cómo describe prácticamente 20 años de la vida de Jesús. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Sabiduría, es decir, conocimiento y saber vivir. Estatura, el crecimiento corporal. Y gracia, el favor de Dios. Delante de Dios, creciendo delante de Dios, pero también creciendo delante de los hombres. Y en este día de la Sagrada Familia, uno podría decir, nuestras familias están para que todos, niños, jóvenes y adultos, vayamos creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. El cometido de las familias es generar espacios en que todos y cada uno de sus miembros, insisto, niños, jóvenes y adultos, vayan creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Para eso estamos. Por eso comienzo con una pregunta y luego voy a dividir esta homilía en dos partes. Nosotros, los adultos, como padres y abuelos, que favorecemos y garantizamos este crecimiento. Y segundo, nosotros como los niños que nunca dejamos de ser. Primera pregunta, ¿es mi familia un lugar de crecimiento? En estas áreas, en todas las áreas, porque de hecho se trata de crecer en todas las áreas. ¿Es mi familia un lugar de crecimiento en sabiduría, estatura y gracia? Estatura es evidentemente la dimensión más corporal. Sabiduría podríamos decir la dimensión educativa, favorecer el estudio. Y gracia es nuestra relación con Dios. ¿Es mi familia un lugar de crecimiento o es un lugar de estancamiento? O podríamos decirse también la excusa de mi comodidad y de mi egoísmo. Dejo esta pregunta pendiente porque es una pregunta para hacernos un examen de conciencia. Primero, nosotros como padres o abuelos, educadores, responsables del crecimiento de otros, que creo es el lugar que mejor nos representa a todos los que estamos aquí, puesto que la mayoría de los que estamos aquí somos padres y abuelos, ¿o no? Bien. Fíjense este detalle. Primero, una familia es un lugar de crecimiento de los niños y jóvenes cuando hay confianza y libertad. Digan confianza y libertad. Que brillan hoy, diría, más vale por su ausencia, más que por su presencia, en nuestros contextos actuales. Fíjense, vos, ponete en este lugar, vos. Imagínate que un hijo o un nieto tiene 12 años y estás a cargo de él o de ella de 12 años. Vos harías un viaje de varios días y regresando a casa
El pibe se pierde. Y durante todo un día vos seguís volviendo a tu casa tranquilo porque el pibe debe estar por ahí. Todo un día sin contacto visual ni comunicación oral con el pibe de 12 años. Todo un día, ¿eh? ¿Vos estarías tranquilo todo un día sin ver al pibe de 12 años que anda por ahí? La llamarías por celular. Che, nene, ¿dónde estás? Fíjense, en cambio María y José habían ido a Jerusalén, como de costumbre, para la fiesta de Pascua, se volvieron todo un día, es interesante este detalle, volvieron todo un día y caminaron tranquilo de regreso a Galilea, todo un día, y el pibe no estaba con ellos. Y ellos, ¿qué pensaban? Que debía estar con algún familiar, con algún primo, con algún tío, con alguien debía estar. Fíjense qué manifiesta esta, yo diría, actitud. ¿Manifiesta desconfianza? No, confianza en que el saber que ha adquirido y el contexto social en el cual ha crecido permiten estos espacios de libertad y de confianza. Pero no solo es el contexto, es también la actitud, porque uno dice, sí, claro, si yo hubiera vivido en la época de ellos. No, es también la actitud. Voy a decir algo. ¿Quién de ustedes a los 12 años por ahí se iba muchas horas de su casa y todo tranquilo? Volvía 4, 5, 6 horas, sobre todo en época de verano. Yo a los 12 años agarraba la bici con los pibes del barrio y desaparecía. Simplemente avisá que hora vas a volver. Avisá que hora vas a volver, más o menos. Ahí sí podía haber problemas si no volvía a la hora. ¿Viste? ¿A qué hora vas a volver? A las 2 de la mañana. Bueno, a los 12 años no, a las 2 de la mañana no volvía. Pero a los 15, ¿a qué hora vas a volver? A las 2. El problema es si volvía a las 3, no si volvía a las 2. Le agarramos la bicicleta, nos íbamos hasta el mundo y sus alrededores, y todo bien. Digo, bien, que tus padres confíen en vos. ¿Está bien? Sí, claro, había menos peligro que ahora. Pero a ver, no había teléfono, no había celular. Bueno, si no había teléfono, menos va a haber celular. Perdón la obviedad. ¿Está claro? Hay un acto de confianza, de dejar ser. Hoy en día hay un contexto donde los pibes están nosotros pensamos que están hiper libres y están hiper controlados. Pero somos nosotros los que los hipercontrolamos, los que tenemos miedo del contexto. Y no tenemos miedo de dejar que se envenenen con el teléfono celular, que los vive envenenando. Porque ustedes creen que controlan lo que los pibes consumen en celular. Si ellos saben borrar el historial de sus búsquedas y de sus tramoyas mucho antes de que vos sepas prender el celular. Digo, fíjense que cuando María y José de alguna manera sueltan el control sobre su hijo, recién lo empiezan a buscar al segundo día y recién se vuelven al segundo día hacia Jerusalén y lo buscan todo un día en Jerusalén y recién lo encuentran al tercer día. Y al haberlo soltado y haber corrido el riesgo de dejarlo en libertad, el pibe, que después terminó en la cruz, el pibe
permite que emerja su misterio. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? O sea, fue una revelación la que aconteció, merced a la libertad con la cual ellos obraron y que ellos le permitieron ejercer a su propio hijo. Él debía ocuparse de las cosas de su padre, de mi padre. Es interesante. María le dice, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él dice, yo debo estar en los asuntos de mi padre. Porque nuestra paternidad sobre nuestros hijos siempre es una paternidad delegada. Vos no le diste la vida a tu hijo, le prestaste tu útero para que él creciera. Es tu hijo, pero la vida se la dio Dios. No le diste el alma la creó Dios. Amén. Fíjense, es todo una suerte de decir, bueno, ¿por dónde va nuestra educación? ¿Estoy para que mi hijo descubra quién es su verdadero padre y para que él se ocupe de los asuntos de su padre? Eso es crecer. Ahí está el núcleo fundamental, el eje fundamental que permite el crecimiento armónico de todas las dimensiones de la personalidad humana. Descubrir quién es mi padre y descubrir que yo debo estar en los asuntos de mi padre. Y los asuntos de mi padre, cada uno sabrá qué significa concretamente, pero yo puedo confesar que cuántas veces no me he ocupado de los asuntos de mi padre, o no he puesto todo en mi empeño en ocuparme de los asuntos de mi padre. Y aún como párroco, perdiendo tiempo en taradeces o ocupándome de asuntos de los cuales pueden ocuparse los laicos. Debo ocuparme de los asuntos de mi padre y debo ayudar a que mis hijos descubran quién es su padre y ellos también se ocupen de los asuntos de su padre. Y aquí entra esto, el tema vocacional concretamente. Y a veces uno dice, ¿qué es lo vocacional? Y son las aspiraciones humanas. No. Antes son los asuntos de su padre. ¿Para qué te creó Dios? ¿Cuál fue el sueño de Dios para tu vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Estás ocupándote de los asuntos de tu padre? Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como abuelo, como nieto, como lo que sea. Pienso en este detalle. Una de las cosas que tuvimos una reunión la noche de matrimonios, una de las cosas que está ocurriendo es que no hay hijos. Y uno de los asuntos de tu padre es que vos, si sos casado, le prestes tu ser para que él traiga hijos suyos al mundo. ¿Cómo va a crear Dios hijos e hijas si los esposos son remisos a dar su consentimiento, a dar vida? No es egoísmo y comodidad la que hace que las muchas parejas jóvenes no quieran ser papás y prefieran tener gatos, perros, loros, canarios y sean ellos hijos. Mentira, un gato no es un hijo, un perro no es un hijo. Es un perro, una mascota, un juguete, pero no es un hijo. Tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre si soy casado, teniendo hijos y dándoles el sentido sobrenatural a la vida. Por ejemplo, con esto no estoy queriendo decir que educar a un hijo hoy sea fácil, es complicadísimo.
pero tengo que ocuparme de los asuntos de... Nadie dice que ocuparme de los asuntos de mi padre sea ocuparme de mi ombligo o de mi comodidad. Vayamos a nosotros niños. Fíjense que una de las cosas que pensaba que nos dificultan ocuparnos a nosotros, al niño que hay en mí, una de las cosas que me dificultan ocuparme de los asuntos de mi padre para que yo pueda crecer en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, es haber matado al niño. Haber matado al niño significa, bueno, ya está, yo con la edad que tengo, yo con los fracasos que he acumulado, yo con las frustraciones que acarreo, ya está, me conformo. Y entonces vivo el resto de mi vida en la sala de espera de la muerte. ¿Qué aspiraciones? Y bueno, qué sé yo, por ahí las vacaciones son unas aspiraciones que están bien. No digo que las vacaciones estén mal, pero si mis aspiraciones son las vacaciones, son bastante pobres. Si yo vivo para las vacaciones, mis aspiraciones son esos los asuntos de tu padre. Dios te creó para que pienses en las vacaciones. Dios es tu padre para las vacaciones. Digo, perdón, estoy usando mucho shampoo hoy, ¿viste? No piensen que yo estoy hablando desde la superioridad, no. Digo, a veces somos nosotros los que nos jubilamos de cristianos, nos jubilamos, ¿viste? Es una suerte de decir, bueno, a ver, yo con la edad que tengo ya, ¿en qué puedo crecer? Miren, si yo, aunque tenga 80 o 90 años, digo, yo ya no puedo crecer, no me voy a ocupar más de los asuntos de mi padre porque estoy matando al niño, lo estoy encerrando en paradigmas estrechos donde se determina que la edad es un límite para crecer. Sí, ¿viste? No es que voy a crecer en estatura ya a los 80 años, ¿no? Salvo que me compre unos tacos más altos, ¿viste? No, pero en gracia y en sabiduría. ¿Cuál es el tiempo límite para crecer en gracia y en sabiduría? Por eso, termino con esto, los quiero desafiar a descubrir los asuntos, cuáles son los asuntos de mi Padre, así, en primera persona del singular. ¿Okay? Dios papá, vos sos mi papá. ¿Cuáles son los asuntos tuyos que me conciernen a mí personalmente y en los cuales debo ocuparme el resto de mi vida, poniendo en ello toda mi pasión y todo mi amor? Y dame la gracia, Dios, porque sé que me la darás, porque sé que el Espíritu no será remiso en prestarme este auxilio. Dame la gracia de construir mi familia como un espacio de crecimiento en donde todos y cada uno descubramos cuáles son los asuntos tuyos y tengamos la fuerza de ocuparnos de ellos. Amén. Amén.